Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. Vale, muchísimas gracias. Bien, vamos a... son que 25 personas. A esperar un minutico hasta que se conecten algunos otros y ya llamamos lista, bueno. Bueno, nuevamente los saludo, espero que se encuentren muy bien. Vamos a llamar a la lista y pues iniciamos nuestra clase de geometría. Abril, Presente. Acevedo, Presente. Alvis, Presente. Avendaño, Presente. Ávila, Ávila, ahí está. Baez, Presente. Bernal, Presente. Campos, Presente. Carrillo, Presente. Cerquera, Presente. Cortés, Presente. Delgado Montenegro y Delgado Rodríguez. Presente. Listo. Duque Cabrera, Presente. Espinosa, Espinosa, el chat, ¿sí? Es que no te escucho. ¿Ustedes escuchan a Espinosa? No, ahí está en el chat. Ahí está, listo. Farfán, Presente. Garzón, González, Presente. Guerrero, Presente. Presente. Jordan, Presente. Lara, Presente. La Torre, La Torre, ¿dónde está? León, Presente. López, Presente. Marulanda, Presente. Novoa, Novoa, Presente. Parada, Presente. Peña, Presente. Pérez, Pérez se retiró, ¿qué? ¿Ustedes saben algo de ella? ¿O de él? Pérez Guerrero Manuel, perdón. ¿Alguien sabe algo de Manuel? Ok. Pineda, Presente. Soler, Presente. Zambrano Presente. y Zorro. Presente. Listo. Ok, por última vez, Ávila. Presente. Es que se me había cerrado la sesión. Ok.
La Torre. ¿Dónde está? Pérez. Presente. Ah, la Torre está. ¿Y escuchaste? Es que no sé si... Sí, ahí te escuché. Tienes un audio intermitente, pero ahí ya sé que estás. Bueno, entonces el único que falta es Pérez. Bien, vale. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Por favor, van a prestar mucha atención. Hoy vamos a conocer un nuevo sistema coordenado. Ojo, un nuevo sistema coordenado. El único que hemos trabajado hasta el momento. Un momentico. Ay, perdón. Bien, ahora sí. Entonces, el único que ustedes han trabajado hasta el momento se llama el sistema cartesiano. El cartesiano, ¿no? El del eje X, eje Y, coordenada en X, coordenada en Y. Y ustedes dirán, bueno, ¿existe otro sistema de coordenadas? Efectivamente sí. ¿Listo? Entonces vamos a revisar cuál es ese sistema, porque a partir de ese nuevo sistema vamos a definir las elipses. O sea, vamos a definir las elipses en coordenadas polares, se llama así. ¿Listo? Nova. Tienes la cámara activa y no sé qué estás haciendo. Ok. Bueno, entonces, vamos a iniciar nuestra clase. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, muy atentos a lo que se les va a explicar. Entonces, ¿cuál va a ser como el objetivo de esta clase? Vamos a identificar la ecuación de las cónicas en coordenadas polares. Entonces vamos a hablar de un nuevo sistema de coordenadas que se llama coordenadas polares, y en especial la de la elipse, a partir de su forma canónica y elementos tales como la orientación y excentricidad. Orientación, tratamos de hablar de si es horizontal, si es vertical, si es una elipse horizontal, si es una elipse vertical. Y la excentricidad, pues ya todos conocen cuál es esa propiedad, con el fin de graficar elipses desde su ecuación en polares. Ojo, entonces vamos a trabajar un nuevo sistema que se llama las coordenadas o el sistema polar. Póngale cuidado. ¿Qué es lo que usted conoce? Usted conoce las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas trabajan con dos ejes, con el eje X y con el eje Y. Entonces usted ubicaba, ¿cierto? Usted ubicaba un punto en el plano de la siguiente manera, Entonces ustedes le daban, por ejemplo, el punto X1, Y1. Entonces lo que usted hacía es en el eje X buscar el punto X1. Entonces podríamos decir que está por acá. Pues ahí, digamos que ahí está X1, y buscaba en el eje Y, pues, eje X, y en el eje Y el punto Y1 o la altura Y1. ¿Y qué hacía usted? Entonces usted generaba lo que se conoce como las proyecciones para que se encuentren esos dos puntos en el plano, ¿no? Entonces ahí, en ese punto se encontraba la coordenada X1, Y1. Fácil, ¿no? Eso es lo que usted trabajaba. Una coordenada en X, una coordenada en Y, y eso es lo que se conoce como coordenadas cartesianas. Ahora, vamos a hacer una introducción bastante sencilla. No es algo así como tan complejo acerca de este nuevo sistema. Entonces vamos a hablar de las coordenadas polares. Ojo, las coordenadas polares trabajan con otros dos parámetros. Ya no va a ser X y Y, o sea, ya no va a ser una distancia horizontal y una distancia vertical, sino que las dos coordenadas que se están trabajando en este caso van a ser un ángulo y una distancia. La primera coordenada va a ser R y la segunda coordenada va a ser el ángulo de referencia. Entonces, ¿cómo así que va a ser R la distancia y el segundo va a ser un ángulo? Presten atención. Vamos a tratar de ubicar este mismo punto en este plano polar.
Póngale cuidado, entonces se supone que esto estaría algo así, ¿no? Ahí estaría el mismo punto. Pero ese punto ya no lo vamos a llamar x1, y1, sino lo vamos a llamar con una distancia y con un ángulo, ¿vale? Con una distancia y con un ángulo. Entonces, la distancia, pues creo que ya todo el mundo la debe por lo menos intuir, que es la distancia del 0, 0 al punto. Entonces, lo que valga este segmento en longitud, o sea en magnitud, es lo que vamos a conocer como r. ¿Listo? Entonces ya vamos a tener como una dirección, perdón, una longitud, y la dirección se la da el ángulo. Entonces aquí este ángulo se va a formar a partir del eje X. ¿Listo? Entonces ese se va a llamar θ. Entonces vea que podemos llegar a ese punto de dos maneras: una coordenada en X y una coordenada en Y, hacer las proyecciones, o podríamos llegar a este punto sabiendo un ángulo y la longitud, ¿vale? Entonces de estas dos maneras uno puede definir ese mismo punto, ¿no? Ese mismo punto que es como una posición y en realidad es como una coordenada. El plano polar, les voy a mostrar el plano polar. Esperen un momentico. Uy, eso todavía no lo vamos a ver. El plano polar, a ver, entonces vamos a abrir la calculadora gráfica. Ahí tenemos entonces nuestro, y acá entonces vamos a colocar la cuadrícula visible. Entonces en vez de ser cuadrícula voy a colocar que sea un plano polar. ¿Listo? Y ese es el plano polar. Ya no es una rejilla, ya no es cuadriculada, ¿sí? Vea, entonces, si se están dando cuenta, estamos partiendo de un punto importante que es el 0, y de ahí vamos a empezar a generar distancias y ángulos. ¿Y por qué son circunferencias? Porque a partir de la circunferencia trabajamos todos los ángulos posibles, ¿no? Todos los ángulos posibles. Entonces, este es lo que se conoce como el plano polar. Y acá es donde vamos a graficar nuestras nuevas cónicas, ¿vale? Son cónicas bastante sencillas. Por el momento, este periodo vamos a trabajar la elipse en polares. ¿Listo? La elipse en polares. Entonces, más o menos les voy a explicar rápidamente cómo pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares y de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. O sea, existe un proceso para pasar, por ejemplo, de un punto de cartesiano a polar, y existen otras fórmulas para poder pasar de polares a cartesianas. Entonces, póngale cuidado. Vamos a revisar cómo saber las coordenadas en polares a partir de este x1 y y1. Entonces vea, debemos hallar r con x1 y con y1 debemos hallar r y θ. Entonces para poder hallar r y θ, entonces prácticamente que usted sabe que tiene que pasar acá esa r, esa distancia r, y pues nada, pregunta, ahí se está generando un triángulo. ¿De qué tipo? Rectángulo. Rectángulo, muy bien. ¿Cuánto mide este segmento de acá? 6. Bueno, pero en teoría, porque son 6 son 6 cuadraditos, pero en realidad ¿qué coordenada sería? X1. X1, mide X1. ¿Y cuánto mide este pedacito de acá? Y1. Y1. ¿Usted cómo encuentra R? La distancia, o sea, la longitud de R, ¿cómo la encuentra? Teorema de Pitágoras. Con teorema de Pitágoras, correcto. Es más, usted lo puede relacionar por el teorema de Pitágoras, o lo puede relacionar con la norma del vector, ¿no? ¿Se acuerda que la norma del vector era exactamente lo mismo? X1 al cuadrado más Y1 al cuadrado, y eso en raíz. Entonces, para poder encontrar este primer término R, entonces usted toma las dos coordenadas, las eleva al cuadrado, la suma y le saca la raíz, y con eso ya encuentra R. Entonces ya tenemos una ecuación para pasar de cartesianas a R. Ahora nos faltaría hallar este ángulo, ¿cierto? Nos faltaría hallar este ángulo. Bien, tenga en cuenta que este ángulo hay que relacionarlo con las dos cosas que nos dan. Entonces nos dan este cateto y este cateto. O sea que, ¿qué razón trigonométrica relaciona catetos y el ángulo?
Tangente. Tangente. que van a entregar ciencia. Correcto. Entonces, tangente del ángulo sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces, Y1 sobre X1. Y pues ya usted sabe que despeja tita, usted lo puede despejar. Tita puede ser tangente a la menos 1 de Y1 sobre X1. Y con eso, vea, acabamos de encontrar una ecuación para encontrar R y una ecuación para encontrar tita a partir del X1 y el Y1. O sea que estas son las fórmulas para pasar, ojo, ahí, para pasar de cartesianas a polares. ¿Listo? Y ahora las otras fórmulas. Voy a borrar esto porque la idea es que se entienda que ese traspaso es de aquí a acá, ¿no? Bien. Ahora, de polares a cartesianas, si a usted le dan un R, o sea, una distancia, una magnitud y un ángulo, ¿cómo hace para llegar al X1 y 1? ¿Listo? Entonces va a ser también bastante sencillo, ¿ve? Acá, entonces nuevamente generamos ese triángulo rectángulo, espere a ver, lo colocamos de otro color, ese triángulo rectángulo, vea, ahí está, el triángulo rectángulo. Entonces usted tiene R y tiene el ángulo. Entonces, por ejemplo, esta altura, acuérdese que sería entonces Y1. ¿Cómo hace usted para encontrar Y1 teniendo R y el ángulo? ¿Con qué razón trigonométrica? Coseno, ¿Seguro? creo. Seno. Con seno. ¿Listo? Seno. Porque es el cateto opuesto. ¿Sí? Porque es el cateto opuesto. Entonces usted diría, bueno, o sea que seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vea, ahí está. Entonces despejamos Y1. Al despejar Y1, el R que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces usted tendría que R por el seno del ángulo es igual a Y1. Y por otro lado, entonces yo creo que ya es bastante fácil saber cómo quedaría entonces X1. ¿Cuál sería la ecuación de X1? Coseno. Por R, ¿no? Sí. R coseno del ángulo, ¿sí? O sea, se hace lo mismo, entonces coseno de tita es igual a X1 sobre R porque es cateto adyacente sobre hipotenusa y se despeja el X1, entonces el R que está dividiendo pasa a multiplicar y ya tendríamos las dos ecuaciones para poder encontrar X1 y Y1 a partir de la magnitud y el ángulo. Entonces esto es para pasar de polares a cartesianas. ¿Listo? Bueno, entonces ¿cuál es la idea? La idea es poder de pronto motivarlos con algunas funciones que se generan a partir de esta nueva relación. Ya no estamos relacionando elementos en X y en Y, sino estamos relacionando magnitudes con ángulos. ¿Listo? Magnitudes con ángulos. Entonces, a ver, todo el mundo conoce que una circunferencia en cartesianas podría ser x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿sí o no? Vamos a colocar eso aquí en este plano, igual como colocamos x, entonces él lo va a tomar como si fuese cartesiano, igual a 1. Vean, ahí tenemos una circunferencia. Ahora les voy a mostrar una circunferencia o una ecuación de una circunferencia en polares. No es la misma, no, ojo, que no es la misma. Voy a colocar una cualquiera. Entonces vea, R igual a 5 seno de tita. Ojo, vea, acá se está generando también una ecuación que relaciona R y tita. O sea que estamos hablando de una función, ¿no? Una función o una relación, en este caso una relación, R y tita. Entonces lo colocamos así tal cual en GeoGebra y ya lo va a tomar, GeoGebra lo va a tomar como si fuesen coordenadas polares. Entonces R por el seno, igual a 5 seno de tita. Entonces colocamos acá, buscamos, eso sí debe ser tita para que lo tome. Vea, entonces esta ecuación está en polares y esta ecuación está en cartesianas. Muy fácil notarlo porque aquí está el x y y aquí está el r y el tita. Entonces esto está en cartesianas. Voy a colocar nuevamente, esto está en cartesianas.
y esto está en polares. ¿Listo? Como para que tengan en cuenta que existen las mismas cónicas, tanto en cartesianas como en polares, pero pues tiene diferencia en su ecuación, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, cuál sería la ecuación de estas cónicas en polares. Voy a mostrarles también otra función bastante interesante, se llama R igual a tita. Ojo, ¿qué significa que R sea igual a tita? Si usted cambia el R, si el R va aumentando, si el R, o sea, si la distancia del 0 va aumentando, el tita también va aumentando, o sea que el ángulo va aumentando en relación al segmento. Entonces vea lo que se va a generar, espero que se entienda, se va a generar es como una espiral, ¿no? Vamos a revisar si efectivamente sucede. Si el R va aumentando, el ángulo también va aumentando. Vamos a revisar cómo queda esa ecuación, vean. R igual a tita. Y efectivamente lo que se está generando es una espiral, ¿sí? Aquí por ejemplo el GeoGebra le dice, bueno, voy a tomar solo tita de 0 a 2pi porque no me voy a quedar infinitamente calculando todos esos, pero usted puede decir, bueno, genere esa misma curva, pero ya no de 0 a 2pi, sino de 0 a 4pi. Y usted ya debe tener claro que 4pi es 2 vueltas, ¿no? O sea, dos giros completos. Y cuando usted le da enter, entonces se genera el espiral, vea, 1 y 2 vueltas a los ejes, ¿no? Entonces esa es otra de las funciones que quería mostrarles para que entendieran cómo funciona el asunto de las funciones en coordenadas polares. Y la última que les voy a mostrar es un cardioide. Por una pregunta. Sí, señor. Eso no es lo mismo del teorema de Teodoro, no sé si me acuerdo mal. Teorema de Teodoro, voy a anotarlo, porque ahorita no lo tengo presente, pero si me quieres comentar de qué trata. Pues digamos que más o menos, si no me acuerdo mal, es una espiral sin límites, es como decir una espiral infinita como pi, entonces va a seguir creciendo y creciendo. Sí, vamos a revisarlo, vale, voy a revisar ese teorema y trato de aterrizar tu idea, porque si efectivamente esta espiral no para ahí, ¿no? Porque los ángulos pueden ser 6pi, 7pi, 8pi, 10pi, 10.000pi, entonces esta es una espiral infinita. Sí, correcto. Entonces voy a revisarlo y ya después en la próxima clase traigo el dato. Bien, entonces ahora les voy a mostrar, voy a borrar estas y les voy a mostrar otra bastante interesante que se llama el cardioide. Voy a generar este cardioide, a ver, 4 por 1 más coseno de tita. Entonces voy a buscar el tita, pero adentro, acá, listo. Vea. Esto es lo que se conoce como un cardioide, ¿sí? Como un cardioide. ¿Cómo se generan estas curvas? Es como hacer una tabla de valores, ¿se acuerdan? Una tabla de valores. Entonces si yo le puse acá, por ejemplo, R es igual a 4 por 1 más coseno de tita, entonces uno va a generar una tabla, ¿sí? Uno genera una tabla, entonces esa tabla, ¿de qué forma es? Ah, bueno, entonces cogemos la tabla, colocamos un tita y ese tita me va a generar un R, ¿sí o no? Me va a generar un R, entonces usted empieza a cambiar el ángulo tita, entonces usted lo puede cambiar por 5 grados, 10 grados, 15, 30 grados, o si quiere trabajarlo en radianes, entonces usted lo puede cambiar por pi medios, por pi cuartos, por 3 pi medios, y ahí en cada uno de estos ángulos, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con 30 grados, a ver, con 30 grados. Alguien que por favor coloque en la calculadora entonces cuánto sería 4 por 1 más coseno de 30. 4 por 1 más coseno de 30. ¿Cuánto les daría eso? $4.86. Listo. Entonces, presten atención. El punto que se generó acá
el punto que se generó. Entonces aquí sí hay que tener claro lo siguiente: la primera coordenada es R, o sea 4,86, y la segunda coordenada es el ángulo, que sería 30 grados. Supuestamente, si este punto hace parte de la gráfica de este cardioide, significa que ese punto, si lo graficamos, tiene que quedar encima de la curva, ¿no? Entonces vamos a graficarlo. Otra cosa, ¿cómo se grafican puntos en GeoGebra? Entonces, en vez de colocar coma en la mitad, voy a colocar 4,86, 4 puntos, en este caso es 4,86. En vez de colocar coma, van a colocar ustedes punto y coma. ¿Listo? Y ahí ya toma que es una coordenada en polares. ¿Listo? 4,86 y el ángulo es 30 grados. Y deben colocar, ojo, deben colocar los grados. 30 grados. Uy, esperen un momentico. ¿Seguro que les da eso? A mí me dio 7,46. Yo estoy confiando en ustedes, ¿vale? A ver, entonces no da 4,86, 7, ¿qué? Eh, 46. 7,46. 7,46. Ojo que, bueno, no sé si tenían la calculadora en radianes o la tenían en otro. Entonces revisen bien. 4 por, abre paréntesis, 1 más coseno de 30. 7,46. Entonces tengo que cambiar aquí el 8, el 4,86 por 7,46. $7,46. Oiga, no me cogió el... Ah, 7,46. Listo, ahora sí, vea. Entonces, efectivamente, este punto hace parte del cardioide. Entonces así usted va sacando todos los puntos, ¿no? Entonces usted dice, ah, bueno, en 30, entonces ahora voy a revisar en 35 grados cuánto da. Y entonces usted cambia acá, entonces usted puede revisar en 40 grados cuánto da. Y le va a dar otro puntico, y todos esos punticos van a generar lo que se conoce como el cardioide. ¿Listo? Lo que se conoce como el cardioide. ¿Vale? Bien. Así es como funciona las coordenadas polares. ¿Sí? Así es como funcionan las coordenadas polares. A ver si se entendió. A ver. Si nosotros colocamos acá 80 grados, ¿cuánto daría R? ¿Quién podría decirme cuánto daría 4 por 1 más coseno de 80? $4,69. 4,69. Listo. Entonces, si este punto pertenece al cardioide, significa que debe quedar encima de este cardioide. Entonces vamos a colocar el punto. Entonces, primero se coloca la distancia, o sea 4,69. 4,69. Y luego se coloca el ángulo, que sería 80 grados. Y vean, efectivamente ese punto vuelve y cae en el cardioide. Entonces voy a imprimir esto, voy a colocárselos acá. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Esa figura toca el cero? Sí, señor. Ah, bueno, vamos a revisar si toca el 0. Sí, pero efectivamente sí lo va a tocar. Ya te digo cómo. Espera un momentico, quito esto. Y coloco ese cardioide acá. Es una de las figuras más estudiadas en la matemática. Esto se llama cardioide. Bien, voy a comentarles lo que se estaba generando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se genera este punto y este punto en coordenadas? Entonces, prácticamente que este primer punto se generaba con un ángulo de 30 grados y este R tendría que ser 7,46. Y este otro punto entonces se genera con un ángulo de 80, bueno, se genera con un ángulo de 80 grados, pero entonces ya es, si se dan cuenta, la distancia es más corta, por eso es que dio que la distancia es 4,69. Y así se va generando todos los puntos, absolutamente todos los puntos del cardioide, y este efectivamente va a tocar el 0. ¿Listo? Bueno.
Ahora sí vamos a lo que nos incumbe en esta clase, y es revisar la ecuación canónica de una elipse en coordenadas polares. ¿Listo? Entonces espero que se haya entendido esto, cómo pasar de cartesianas a polares con estas dos ecuaciones y de polares a cartesianas con estas dos ecuaciones. Bien, ok. ¿Cuánto tiempo tenemos? Esperen un momentito. Sí, tenemos espacio como para algunas preguntas. No sé si tienen preguntas acerca de esto. Yo sé que es algo nuevo, es algo novedoso pasar de un sistema que siempre hemos trabajado. Sí, señor. ¿Podría ser otro ejemplo pasando de polar a cartesiano, de cartesiano a polar? De cartesiano a polar. De cartesiano a polar, creo que no hemos hecho ni el primer ejemplo. Listo, de cartesiano a polar, de cartesiano a polar. ¿Qué podría ser? ¿Como un punto? ¿Pasarlo de cartesiano a polar? Sí, sí, vamos a pasar un puntico. Sí, señor. Listo, listo, sí, señor, claro que sí. Muchísimo gusto. Entonces póngale cuidado. Vamos a pasar un punto de cartesianas a polares. Entonces, por ejemplo, pasemos el punto no tan grande, menos 5,3. Ojo que esto está en cartesianas y vamos a pasar ese punto a polares. ¿Listo? O sea, vamos a pasarlo de la forma r, tita. ¿Listo? Esa era tu pregunta, ¿cierto? Sí, señor. Listo, listo, vale. Entonces, a partir del x y el y podríamos encontrar r y tita. ¿Cómo los encontramos? Con estas fórmulas, vean. Entonces, bueno, entonces ¿cómo encontramos r? Entonces cogemos el r. El r sería la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, que eso nos daría la raíz de 25 más 9, que en este caso sería la raíz de 34. Entonces la raíz de 34 aproximadamente ¿cuánto es? 5,89. 5,89, perfecto. O sea que acabamos de encontrar la coordenada de la magnitud, o sea 5,89. Esa es la coordenada de la magnitud. Me da 5,83. Es que yo lo hice de una vez con los, o sea, yo puse toda la fórmula con los cuadrados, o sea, como está al principio. Mi madre. Y ahí cómo hacemos, bueno, pues 83 o 89, de pronto alguna de la calculadora se le está fallando un píxel, porque tiene que dar lo mismo, sea como sea, tiene que dar lo mismo. A ver, miramos. A mí también me da 5,83. 5,83, ve tan raro, vamos a ver. 25 más 9 es 34, ¿no? Sí, 34. 5,83, vamos a dejarlo en 5,83, ¿vale? Tiene que dar igual, no sé qué pasará con tu calculadora. 5,83, muy bien. Entonces la primera componente o la primera coordenada, que es la magnitud, es de 5,83. Nos faltaría encontrar el ángulo, y el ángulo se calcula con el tangente a la menos 1 de y sobre x, ¿no? De y sobre x. En este caso sería tangente a la menos 1 de y, o sea 3 sobre menos 5. Aquí vamos a tener mucho cuidado porque este tita puede ser un tita falso, pero nos va a servir. Ojo, ¿cuánto da tangente a la menos 1 de menos 3 quintos? Me da menos 30,96. Correcto, menos 30,96 grados. Vean, pónganle cuidado. Supuestamente el ángulo que se está generando es menos 30,96. Pero yo les pregunto una cosa. ¿En qué cuadrante está ese punto? ¿Está en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4? ¿En el 3? ¿Seguros? En el 2. En el 2, ¿cierto? Este punto está en el cuadrante 2, vea, menos 5,3. Por ahí debe estar, ¿no? Menos 5,3. Entonces, vean lo que está pasando. Me están preguntando el ángulo, ¿cierto? No me están preguntando el ángulo. Y el ángulo realmente, ojo, el ángulo realmente debe ser este ángulo de acá.
este ángulo, ¿sí? Y ese ángulo claramente es obtuso, pero vea, este ángulo que salió acá en la fórmula no va a ser en vano, porque ese ángulo es el que forma hacia el otro lado, pero con el eje X, o sea que este ángulo de 30,96 es este ángulo de acá, o sea que no va a ser en vano calcular ese ángulo. ¿Alguien ya podría decirme realmente quién es el tita real? ¿Cuánto valdría entonces el tita real? Este es el tita prima y este sería el tita real. ¿Cuánto valdría el tita real? 180 grados. ¿Cuánto? ¿Ciento qué? Pues 149, ¿no? 149. Sí, señora. ¿Y quién habló? ¿Soler? Bueno, Soler. Un momentico que me he perdido la lista esta que necesito utilizar. A ver, si no... Hay que restar, ¿no? Hay que restar a 180, le restan ese ángulo. Entonces, daría 139,04, ¿fue? 149, ¿no es? Epa, sí, perdón, ¿cuánto? 149,04. 149,04. Ok, 149,04. Efectivamente, entonces a 180 le restamos este ángulo. En algunos casos hay que hacer esto, o sea, hay que revisar bien dónde queda el punto para saber si el tita que da es el real o es el tita que está como camuflado ahí. Entonces el ángulo sería 149,04. Ahora les voy a mostrar rápidamente si efectivamente eso coincide o no. Si este ángulo, vean, esperen a ver, el ángulo que dio acá es de 149,04 grados. Vean, vamos a colocar aquí en GeoGebra las dos coordenadas. Voy a borrar esto y esto. Voy a colocar la coordenada en cartesianas, que es 5, menos 3, ¿no? Ese toca con coma. Ahí está. Era menos 5,3. Menos 5,3. Sí, menos 5,3. Ahí está el punto. Entonces menos 5 en X, 3 en Y. Ahí está. Sencillo. Ahora vamos a revisar si el punto en polares coincide con ese mismo, ¿no? Entonces el punto en polares quedaría 5,83, o sea 5, aquí sería 5,83, punto y coma, porque eso estamos hablando de polares, punto y coma, y el ángulo 149,04, 149,04, y ojo que aquí toca colocar grados. ¿Listo? Grados. Vea, no sé si ustedes revisaron, voy a cambiarle aquí el colorcito. Uno de los puntos lo voy a hacer en rojo y el otro punto se va a hacer en azul. Vea, el punto en rojo y el punto en azul, exactamente en la misma ubicación. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo que hicimos fue pasar una coordenada que está en cartesianas a una coordenada que está en polares. ¿Listo? Esto está en cartesiano y esto está en polares, pero ojo, está en cartesiano y el otro está en polares, pero sigue siendo la misma ubicación, ¿no? Sigue siendo la misma ubicación. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, los submarinos o los mismos barcos o los radares de las torres de control de los aviones muestran es un radar de tipo polar, ¿no? De tipo polar, o sea, algunos lo trabajan cartesiano, pero hay otros que lo trabajan polar. Entonces ellos ya no trabajan 5 a la derecha, 6 a la izquierda, hacia arriba, nada. Ellos dicen el avión está a 150 grados hacia el noroccidente, a una distancia de 5,83 kilómetros. ¿Sí? Entonces, bueno, acá a 149,04 grados hacia el noroeste, a una distancia de 5,83 kilómetros. Entonces así es como ubican el movimiento de ciertos objetos en el plano polar y en la realidad, ¿no? Entonces por eso es tan importante el trabajo del sistema polar. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hasta ahorita nos hablan del sistema polar? Porque prácticamente todo esto se trabaja con trigonometría, y la trigonometría hasta ahorita usted la está viendo de manera formal.
¿sí? Antes usted no sabía que tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por eso es que hasta décimo usted trabaja lo que se conoce el sistema polar. Y no es solo eso, imagínese que existe otro sistema. Se llama el sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Entonces también hay varias cositas dentro de la matemática que hay que empezar a indagar para el que le gusta, ¿no? Para el que no, entonces hay que revisar solo estas dos. Bueno, ¿qué tiempo nos queda? Rápidamente, ¿qué tiempo nos queda? 15 minutos. ¿Qué? ¿15 minutos? No. 5 minutos. Bueno, voy a pedirles un favor. Que me tengan paciencia así unos 2 minutos más. A ver, presten atención. Profe, te hicieron una pregunta en el chat. Ay, sí, dime, es que no sé por qué ya no me está sonando el chat. A ver, ¿qué? No, fui yo. Ah, profe, me escuchó, es que por acá presento problemas de audio. Ah, no, eso no. Profe, y para pasar una ecuación es igual a... es igual. Sí, correcto. Para pasar ya una ecuación, entonces usted cambia. Por ejemplo acá, si quiero pasar la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, la quiero pasar a polares, entonces cambio el x, lo cambio por r coseno, y el y lo cambio por r seno. Lo cambio acá. El x lo cambio por r coseno, el y lo cambio por r seno, y ya quedaría la ecuación en polares. ¿Listo? Así se podría cambiar. Bien. Entonces, bueno, presten mucha atención acá. Rápidamente. Segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo. ¿Sí o no? Entonces estamos hablando en el segundo periodo de las elipses. Las elipses tienen una excentricidad entre 0 y 1, porque la distancia entre cualquier punto y una recta que se llama directriz va a ser mayor que la distancia del punto a uno de los focos. Entonces así es otra manera de calcular la excentricidad y distancias, pero entonces ustedes ya saben cómo calcular esa excentricidad cuando tienen la ecuación en cartesianas. Polares, la excentricidad es igual a 1. Cuadráticas, parábolas, la excentricidad es igual a 1. Y la hipérbola, la excentricidad es mayor a 1. ¿Vale? Sin embargo, existe la ecuación general de cualquier cónica en polares. O sea, esto ya es una gran ventaja, ¿ver? Porque no existe una para cada una, sino existe una para todas. ¿Sí? Para todas. Estas son las ecuaciones en polares de las cónicas. E por P sobre 1 más o menos E por coseno de tita. ¿Quién es E? La excentricidad. Algo que usted ya conoce. E es la excentricidad. P es la distancia entre el foco y la directriz. La directriz la vamos a trabajar en el próximo periodo. Es una recta bastante importante porque genera las proporciones entre las distancias de cualquier punto a la directriz y de cualquier punto al foco. Esa es una proporción constante para cada una de las cónicas. Entonces vea, voy a volver a escribir acá. R, dése cuenta que es como una ecuación de las que ya escribimos abajo, ¿no? R es igual a E, que es la excentricidad, por P, que es la distancia del foco a la directriz, sobre 1 más menos, ojo, si es acá el coseno va a estar acompañado de la excentricidad, como también acá puede ser seno, ¿no? Entonces aquí podría ser R igual a E por P sobre 1 más menos E a la seno, E por seno de tita. Esta E, no se vaya a confundir, esta no es el número de Euler, esta es la excentricidad. ¿Sí? Es la excentricidad. Entonces, a partir de solo la referencia, hay que referenciar tres cosas. Primero, que esté en fracción. Segundo, que haya un 1. ¿Sí se acuerda del 1 que nosotros manteníamos en la ecuación de la elipse, que tenía que ser igual a 1? Pues este 1 también tiene que aparecer acá. ¿Listo? Y lo otro es que acá debe estar acompañado de una función trigonométrica que es coseno o seno. Y vea lo fácil. Si es coseno, es una cónica horizontal. O sea que cualquier cosa que se genere acá debe ser una cónica horizontal cuando es coseno. Y cuando es seno, es una cónica vertical. ¿Ve? Es una cónica vertical. Voy a darles un ejemplo, ahí ya como para terminar. Póngale cuidado. Ejemplo. R igual, voy a colocar aquí 10 sobre 1 más E por seno.
Entonces el número que acompaña aquí al seno debe ser un número, pues si es una elipse debe ser un número menor a 1. Entonces voy a colocar por ejemplo 2/3 de seno de tita. Con esta sola referencia, vea, está en fracción, el 1 está y la función trigonométrica, usted ya podría decir, ah bueno, o sea que el número que acompaña aquí la función trigonométrica es la excentricidad. La excentricidad es un número mayor o menor a 1. Menor. Menor a 1, vea. Entonces, si es menor a 1, es una elipse. Ahí está. Si la excentricidad es igual a 0, es una circunferencia. Si la excentricidad es igual a 1, es una parábola. Y si la excentricidad es mayor a 1, es una hipérbola. Entonces, ya para finalizar, les voy a mostrar rápidamente en GeoGebra que efectivamente esto es una elipse. Vean. Y ya terminamos. Entonces voy a colocar acá otra ecuación. Entonces esa ecuación es R igual a 10 sobre 1 más 2/3 de coseno de tita. Entonces ustedes van a tener que buscar el tita, sí o sí van a tener que colocar tita y le dan enter. Entonces dirá, bueno, profe, ahí uno ve una elipse, hay que hacerle que se aleje ahí esa, y ahí nos generaría una elipse, ¿vale? Obviamente yo no les voy a explicar así como ya, y ya está la elipse y ya, y se acabó el problema. No, la próxima clase vamos a revisar cómo se grafica esta ecuación sin necesidad de GeoGebra, ¿no? Haciendo una tablita de valores súper sencilla. Y ya, eso sería todo. Entonces, si el número que acompaña a la función trigonométrica es menor a 1, genera una elipse. Si es mayor a 1, ¿qué generaría? Una circunferencia. Si es mayor a 1. Una hipérbola. Una hipérbola. Si es igual a 1, Una parábola. Una circunferencia. si es igual a 1 es una parábola. Vean, si es igual a 1 es una parábola. ¿Listo? Y ya. Entonces prácticamente que ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Bueno chicos, entonces la próxima clase pues por lo menos vamos a entender cómo graficarla sin necesidad de ¿qué? De GeoGebra. Las vamos a graficar a mano. ¿Listo? Y con eso terminamos nuestro tema de este periodo de geometría. No solo vamos a graficar elipses, sino también circunferencias. Chicos, que estén bien. No sé si tienen preguntas, si no, nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe. Chao. ustedes que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, cuídense.